Muchas gracias por continuar con nosotros este martes en Así las Cosas, en esta serie de entregas que hemos hecho para usted, denominadas Los Legendarios de la Televisión, evidentemente de la televisión en la comarca lagunera. Ya hemos platicado con don Fernando Ibarra, ya hemos platicado con Juan Gómez Junco, lo hemos hecho con Cristina Gómez y ahora mismo me da mucho gusto pues coincidir con Juan Antonio Ayala. Yo creo que es incluso previo a los que le acabo de comentar, a don Fernando, a Juan y a Cristi. Y pues él vivió una etapa pues muy importante, incluso cuando ni siquiera la televisión en la comarca lagunera se había gestado como tal. Su papá, Juan Valentín Ayala, que nos va a platicar cómo quedó Juan de Ayala al final del día, vino a la comarca lagunera en 1962 para arrancar noticieros en el legendario Canal 4. Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar noches. con nosotros. Gracias por la invitación, muchas gracias. De vuelta en la comarca lagunera. Después de 25 años. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo te encuentras la comarca lagunera? ¿Con qué te encuentras de la comarca lagunera, Juan Antonio? Me encuentro con un Torreón y un Gómez que no conozco, que ha crecido exponencialmente, que ha progresado, que es una ciudad muy moderna, muy grande, con gente bonita, con la gente de la comarca ¿Éramos lagunera. feos antes? No, la gente, la esencia Ya, de la ya. gente en la laguna es bonita. No física, pues, No. Bonita no físicamente, No, sino interiormente, ¿no? Interiormente. La gente de la laguna es gente bonita. Ya. Gente diferente a la gente del norte, del sur, del sureste, del Distrito Federal. ¿Cómo es la gente del sur y del sureste del Distrito Federal, Juan Antonio? Si yo te pudiera preguntar un concepto de esa gente, ¿cómo son? Mira, la gente del Distrito Federal vive en la competencia constante. Bueno, pues imagínate Sí. el tamaño de ciudad, pues, ¿no? Sí, es constante la competencia y es desleal. Hay mucha deslealtad. Hay mucho... No existe la palabra, no existe el honor a la palabra. Y en la laguna todavía prevalece ese honor a la palabra. Tu palabra vale más que un vale. Tu palabra vale más que una firma. Así creció Torreón. Y así sigue la gente en la laguna. La gente en la laguna dice la verdad. Ya, pareciera entonces que, o mejor dicho, defínenos cómo eres tú, cómo era tu padre, porque ambos son del Distrito Federal, Juan Antonio. ¿Tu papá es del Distrito Federal? Mi papá nació en España. Ya, Sí, nació en España. ¿En dónde? En Santander. ya. No, en Barcelona. Nace en Barcelona. En la Guerra Civil Española, mi abuelo pelea en esta guerra y viene mi papá en el 36, creo. ¿Exiliados? Exiliados, como refugiados. Viene la familia. ¿Sí? Una familia que ya tenía raíces en México. Mi bisabuelo llega a México. ¿Sí? Entonces, vienen a México, llegan exiliados. Mi papá se forma en el Distrito Federal. Le gusta el periodismo, entra a la Universal, entra a Excelsior. ¿Estudió en alguna universidad o son de los periodistas hechos en el oficio? Periodistas hechos en el oficio. Ya. ¿Sí? Se hace en el oficio y en 1962, un hombre aventurero, le dicen, hay una ciudad que se llama Torreón, Allá Coahuila, perdida, metida en la provincia. en el norte del país, muy lejos. ¿Sí? Pero allá hay un nuevo canal de televisión independiente, es el Canal 4. ¿Te interesan los noticieros? De Televisa. No. Era Era de don Víctor Sirgo Palacios. Imagínese. Sí, era de don Víctor Sirgo Palacios. Es decir, Canal 9 no tiene... Canal 9, antes Canal 4 no tiene raíces en Televisa, sino que era de un particular. Era de un particular. De don Víctor Sirgo Palacios. Sirgo Palacios. Entonces le dicen a tu papá, Juan, ¿quieres irte al norte del país a abrir, a exponer y a crear noticias en ese lugar? Y tu papá dice, sí me voy. No, agarró la maleta y vámonos. Con todo Con todo y chamacos. chamacos y demás, ¿no? Vámonos. Los 3 hijos, la mujer y vámonos a Torreón. Llegamos a Torreón en 1962, yo era muy pequeño, y yo me crié en Torreón. En las instalaciones de Fernando Rodríguez y Ángel Urraza. Y Ángel Urraza. Ahí Imagínate. empieza el Canal 4 y Canal 9. Ahí empezamos. ¿Sí? Entonces tú vienes desde que conoces los pasillos, desde niño, desde haberlos corrido y escondido, jugando y demás. Claro, ahí jugaba con mis carritos mientras mi papá estaba en el noticiero. Descríbenos un día que tu papá de pronto te llevaba. ¿Qué hacían ahí, Juan? Bueno, a mí me tocó revelar los rollos. Las noticias antes no eran esta maravilla que es la tecnología y el videotape.
Sí. Se grababan en 8 milímetros, se filmaban en 8 milímetros con una cámara Bolex. Se filmaban en 8 De esas milímetros. que se escucha todavía el grabar el correr de la cinta, pues. El ¿no? correr de la cinta. Entonces, Gracias. se revelaba en negativo para que fuera muy rápido. En un aparatito, una tina de este tamaño, le dabas vuelta a una moviola, vuelta ciertos minutos y revelabas la película. Como en fotografía, ¿no? Que Sí. le ponían los químicos Los al químicos tubo y el ese fijador, donde y luego a mí me tocó sacabas todavía en la Salle revelar en los negativos y demás, los ¿no? negativos, exactamente. ¿Sí? Entonces, había que tener el material listo para el noticiero, que era a las 9 de la noche. Ya, entonces, me tocó desde revelar, ayudar, de meterte al closet de la casa, que era el único lugar oscuro. Te metías al Es que era una closet de la casa, entonces. ¿Sí? No, en la casa propia, con mi papá. Ya, perfecto. ¿Sí? Mi papá llegaba a las 5 de la tarde con las noticias y te metías al closet a revelar. Revelabas el rollo y de ahí ya escribía y al noticiero. ¿Sí? A las 9 de la noche era el 9 noticiero. de la noche ¿Qué era programación el había en ese Canal 4 antiguo? ¿Te acuerdas, Juan Antonio? Sí, lo recuerdo, llegaba por avión, llegaban los rollos yo era muy niño, pero me tocaba con mi papá ir a recoger los rollos al aeropuerto. Ujú. Llegaban los rollos, no existía el videotape, eran películas. Íbamos a recoger los rollos con películas que venían de México y ya hubo entonces una asociación con Televisa, porque a Televisa se le compraba la programación. Íbamos por los rollos y en esos rollos se transmitían películas, telenovelas y toda la programación que se utilizaba en el canal. Había muchos programas en vivo y ese era el reto. ¿Quiénes eran esos legendarios de los que nos acordamos con Juan Valentín Ayala? ¿Quién más? Estaba Juan González. Claro. En paz descanse. En paz descanse, Juanito. Era el camarógrafo preferido de mi papá, su compañero siempre. Estaba Juan González, estaba Alejandro Saborito, ya de Grillos, empieza ahí en Canal 4 con Alejandro Saborit. Estaba Hoy todavía Elizalde. vigente, hoy todavía vigente Olla de Grillos, pero con Víctor Hugo Hernández y Mario Gálvez en Megacable, ¿no? En Megacable. A mí me tocó pasar por Olla de Grillos en algún momento, Juan. ¿Cómo crees? Sí, por supuesto. Ya en las ¿Sí? últimas, cuando salió Víctor Hugo de Multimedios, me tocó alternar con Mario Gálvez en Olla de Grillos, que después salió ese formato y tropicalizado un poco a la programación de Multimedios, a la postre se hizo cambios. Correcto. Con el arquitecto Benavides en Monterrey. Sí. Bueno, te interrumpí. Sí. Saborit. Elizalde, que venían de La Opinión. ¿Sí? ¿Te tocó estar en La Opinión a ti? A mí me tocó el siglo. A mí me tocó el siglo y sigo siendo parte de la familia del siglo. Ah, sí. Porque pasa algo. Mi papá no tenía, La Laguna no generaba suficientes noticias. Era un lugar muy pequeño. Muy pequeño, como para llenar un noticiero de 1 hora. Entonces, mi papá hace una asociación con don Antonio de Juan Bels y le pasan las noticias de la redacción, una copia de las noticias de la redacción, y empieza a leer las noticias del siglo de Torreón. Perfecto. Entonces, el programa se llamaba Telenoticias con información del siglo de Torreón. ¿Todo eso? Todo eso, ¿sí? ¿Sí? Esto es una forma en la que por primera vez el siglo incursiona en la televisión, pero hace 45 años. Desde entonces empezaban a gestar las sinergias que ahora están muy de moda en el país, ¿no? Las sinergias informativas. Exactamente. Bueno, entonces, viendo a tu papá, don Juan Valentín Ayala, Saborit y demás. Elizalde y demás. Ellos venían de La Opinión. Perfecto. ¿Sí? Viéndolos a ellos, te entró la espinita de estudiar ciencias de la comunicación, que eso y nada es exactamente lo mismo, pues no te pudiste haber formado en el argot periodístico saliendo a reportear o preguntándole a tu papá. Eso no se aprende en la escuela. No, pues. no, yo salía con mi papá. Mi papá era un hombre de mucha aventura. Una vez me dijo, vamos a hacer un reportaje con los indios Taos. ¿Con los indios qué? Taos. Ah, sí. ¿Dónde? En Nuevo México. Vamos a Nuevo México y vamos a entrevistar a los indios Taos. Y de ahí
el siguiente va a ser con los indios Kikapú. Va a ser en Musquis. ¿Sí? Yo acompañaba a mi papá. Y ahí aprendías a hacer preguntas, Aprendí a hacer preguntas, a redactar. veía grandes historias de aquellas épocas fueron, pues que cayó un cohete. ¿Qué edad Atenas. tenías, Juan Antonio? Yo tendría 12 años. 12 años. ¿Dónde estudiaste la secundaria, preparatoria y la carrera? De aquí a allá y en todos lados. Empiezo a estudiar la secundaria aquí en la Secundaria Federal número 1, en Torreón. De ahí me voy a terminar la secundaria a Delicias, Chihuahua, porque hay familia en Delicias, mi hermana y mi abuelo. Me voy con los tíos a estudiar a Delicias, Chihuahua. Regreso a estudiar preparatoria a La Pereira, entro a la Pereira, termino la preparatoria en el Distrito Federal, entro a la UNAM a estudiar psicología y duro un semestre. ¿No te gustó? No me gustó psicología y surge una nueva carrera, Ciencias y Técnicas de la Información. En México. En México, Ya. Universidad Iberoamericana. Entonces, ¿Por digo, qué con los papá, jesuitas, ¿Te identificas con esa corriente sí, religiosa? en La Salle. Yo estudio en La Salle, en Delicias, y me voy a vivir a la casa de los hermanos, en La Salle. Pero bueno, la Pereira y la Universidad Iberoamericana tienen inspiración jesuita. Jesuita. Y La Salle tiene pues sus bases en San Juan Bautista de La Salle, que Sí. son, digamos, dos corrientes distintas. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con los jesuitas de la Ibero o con La Salle en Chihuahua? Con los jesuitas. Ya, perfecto. Con Con la los Ibero jesuitas. y con la Pereira. Porque son progresistas. Ya. Los jesuitas son progresistas, siempre lo han sido. ¿Sí? Pues llego a la Universidad Iberoamericana, le pido a mi papá que me ayude. Caro, ¿no? Carísimo, carísimo. De hecho, yo no termino la carrera en la Ibero. No termino porque no hago la tesis. Me entra la inquietud de irme a Venezuela, porque hay una nueva televisora que se llama Venevisión, y me aloco. ¿Sí? Bueno, ¿Y abandonaste la carrera? no hice la tesis y no me recibí. Bueno, y te fuiste a Venezuela. Fui a Venezuela, conocí Venezuela y mi papá me mandó traer. Me dijo, espérame. Aquí hay oportunidades. Necesito que me ayudes en el canal, necesitamos cubrir Saltillo y quiero que te vayas como corresponsal a Saltillo. ¿Sí? Entonces, me voy como corresponsal a Saltillo. ¿Qué edad tenías, Juan Antonio? Ya tenía 21 años. 21 años, cuando 21 estuviste de años. corresponsal de Canal 4. De Canal 4 en Saltillo. Me voy a Saltillo, consigo la corresponsalía de Excelsior y en ese momento también Melchor de los Santos, un grupo joven, toma la Universidad Autónoma de Coahuila y me invitan a manejar la comunicación de esa nueva universidad recientemente autónoma. 1973. 74. ¿Sí? Me invita Melchor, entramos ese grupo de jóvenes a manejar esta universidad, jóvenes de 20 y tantos años. Para manejar la comunicación social y otras áreas Y de la otras universidad. áreas de la universidad. En ese tiempo no existía lo que hoy se ven departamentos de comunicación social, eran departamentos de prensa, atendías a los reporteros, hacías boletines, sacabas fotos y fijabas el rumbo de la imagen de la universidad. Trabajo en Canal 4, mando notas a Canal 4 y a Excelsior, la misma nota, me invita Melchor, y trabajo, mi oficina de la corresponsalía está en la Bueno, rectoría entonces te de iba la re UAC. bien, pues, ¿no? Porque estabas en Canal 4, en la corresponsalía, con Excelsior y en la universidad. Sí, ganaba 8,500 pesos. ¿Eso era imagínate. mucho o poco? Era mucho. Ya, Era mucho dinero, 8,500 pesos, eran como 85,000 ahorita. ya. ¿Sí? Ganaba muy bien. A los 21 años. A los ¿Qué haces ahí? A esa edad, ¿qué haces con tanto dinero? ¿Qué hace un joven de 21 años con 8,500 pesos en la bolsa? Viajar, ir a los conciertos de Chicago, de Scorpions. Rockero. Sí, claro. Sí. Yo seguí Scorpions desde esa fecha, desde ese entonces, los 70s, y lo seguí en muchos lugares de Estados Unidos, donde se presentaba, y estuve en el último concierto en la Ciudad de México, del grupo Scorpions. Black Sabbath, Zeppelin, Metallica, AC/DC, rock. ¿Sí?
Sí, eso se hacía. Escuchemos ahorita, en ese momento estamos escuchando música del rock que pues marcó toda una generación, ¿no? Una generación, toda una generación, ¿sí? Y bueno, yo llevé a mis hijos a un concierto, al último concierto de Doors en la Ciudad de México. El último, porque después muere el organista al año y medio, ¿no? Entonces, te conociste todos los conciertos de los grupos que ya hemos mencionado con el dinero que te pagaban en las tres chambas que desarrollabas, ¿no? Me compré mi Galaxy, un Ford ¿Qué es Galaxy eso? 500, Un carro maravilloso. carro enorme, un barco, ¿no? Era el LTD, ¿no? Caritón, Juan Antonio. Ese coche costaba No me refiero a ti. 36,000. Guapetón, Pues, galanzón. galán, ¿Sí? sí. Porque aparte, los que tenemos la oportunidad de salir en la tele tenemos como un halo de... ¿No? Ahí viene el que sale en la tele y luego aparte trae el es Galaxy. alemán. ¿Qué número? ¿Qué modelo Era un era? Galaxy 500. Un Galaxy 500, modelo 1976. 76. Era maravilloso entonces ver pasar a Juan Antonio Ayala en ese Galaxy, ¿no? Pero, bueno, no me veían, porque se veía en Torreón. Yo venía los fines de semana a Torreón. Más a lo de estrella todavía, ¿no te Claro. veían aquí? Aquí en Ahí Torreón, viene, sí. por eso. En Saltillo no. No te veían en Torreón la gente normal de la calle, no te veían normalmente, Sí. sino los fines Claro, de semana sí. cuando te veían Mira pasar el de en Saltillo. Ahí viene el de la tele de Saltillo, ¿no? Porque quiero decirte que el fenómeno de la televisión en este momento es enorme. No es la televisión hoy en penetración lo que fue en aquellos tiempos. Todo mundo veía la televisión. Ahora mismo sigue siendo un escaparate muy importante para los medios de comunicación. Muy importante. Si bien las redes sociales, el tema digital ha desbancado mucho los medios tradicionales Sí. como la radio, la televisión, el periódico, sigue siendo la televisión un escaparate muy importante para los medios de comunicación. Hay Juan una Antonio. nueva forma de ver televisión, licenciado. Y tú lo sabes. Esta nueva forma de ver televisión es por internet O en demanda, ¿no? o en demanda. ¿Sí? Lo vemos por internet. Yo veo tus noticieros en internet. Aparte que pues, me levanto temprano a leer periódicos, me acompañas a tomar mis primeros 4 cafés en la mañana. Gracias. Pero cuando tienes una nota interesante, simplemente bajas la nota que te interesa. No ves todo el noticiero, así se ve ahora la televisión. En demanda, ¿yo por qué tengo Sí. que ver a Ángel Carrillo a las 7 de la mañana si me levanto a las 10? Si Yo no me quiero ver a interesa las la 10. nota del incendio de ayer. Claro. Entonces, si me interesa la nota del incendio de ayer, me meto a la página de multimedios, veo la nota, bajo la nota y me informo. Así se ve la televisión en la nueva generación. La nueva generación me refiero a los muchachos que hoy tienen 20 años. ¿Sí? Hay una nueva forma de hacer la televisión cuando tú estabas pues inmerso en el tema de la producción. Ahora, y no me refiero a mejor o peor, sino a otra forma. ¿Me la comentas después de la pausa? Vamos a una parte. Sigo platicando con Juan Antonio Ayala, de los legendarios de la televisión en la comarca lagunera, en esta serie que le hemos entregado de Así las Cosas. Regresamos.